Apaga las luces, sube el volumen y silencio. Lo que estás a punto de oír no es solo una historia, es una voz que quiere ser recordada. Imagina cada sonido, cada sombra, como si estuvieras dentro de un audiolibro que nunca se escribió. Bienvenido a Crónicas Nocturnas. Dicen que hay carreteras que no aparecen en los mapas. Rutas que el GPS traza solo cuando cae la noche, cuando las coordenadas ya no obedecen a la lógica, sino a algo más antiguo. 3 amigos viajaban de madrugada hacia la costa. El camino era largo, pero la carretera parecía infinita. El GPS marcó una desviación, una ruta alternativa, 23 minutos más rápida. Ninguno de ellos sabía que al tomar esa curva, ya no habría regreso. Eran las 2:13 de la madrugada. La carretera nacional estaba vacía. Solo los faros del coche cortaban la oscuridad. En el asiento del conductor, Nico miraba el GPS con cansancio. Una línea azul se perdía en medio de la nada. El marcador digital marcaba kilómetro 312. Faltaba 1 para llegar al desvío. El paisaje era siempre el mismo, árboles sin forma, señales oxidadas, y un cartel que apareció de repente al borde de la carretera. Kilómetro 313, desvío a la derecha. El GPS recalculó solo. Una voz mecánica dijo: ruta alternativa detectada. El coche giró. El asfalto se volvió más estrecho. La lluvia aumentó. La radio comenzó a emitir estática. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Pero el silencio se volvió pesado, como si el aire se espesara. A lo lejos, las luces de una gasolinera. Un respiro. El reloj del coche marcaba las 2:39. Entraron en la estación. Solo una máquina expendedora encendida. Sin empleado, sin ruido. El suelo húmedo, las luces parpadeando. Tomaron café, repostaron, y cuando regresaron al coche, algo los desconcertó. El marcador digital seguía en kilómetro 313. El mismo cartel a pocos metros, desvío a la derecha. Pensaron que el GPS se había reiniciado. Pero el combustible en el depósito no había bajado ni una línea. El café de las manos seguía caliente. La carretera continuó igual, un túnel interminable de árboles y niebla. El mismo cartel apareció de nuevo, idéntico, con las mismas marcas de óxido y pintura descascarada. Y unos metros más adelante, la misma gasolinera. Las luces, el mismo parpadeo. La máquina expendedora. El vaso vacío sobre el mostrador. El aire olía igual. Ni una hoja había cambiado de lugar. La radio volvió a emitir una señal débil. Ruido blanco mezclado con una voz distorsionada, tan baja que parecía parte del viento. El marcador parpadeó. El número cambió a kilómetro 314, pero el cartel frente a ellos seguía diciendo 313. Nico apagó el motor. La lluvia cesó de repente. El reloj marcaba las 2:39. Exactamente igual que antes. El tiempo ya no avanzaba. El aire estaba quieto. Demasiado. El tipo de silencio que solo existe antes de una tormenta, cuando incluso el viento parece contener la respiración. El reloj del coche seguía marcando 2:39. El mismo número, inmutable, cada vez que lo miraban. El GPS mostraba una línea recta interminable, sin destino final. Solo un punto azul fijo en el mismo lugar. La gasolinera frente a ellos parecía congelada en el tiempo. Los mismos charcos. La misma lata vacía rodando en el suelo, siguiendo el mismo movimiento circular, sin perder fuerza. Las luces del techo parpadeaban a intervalos exactos, como si alguien las programara para hacerlo. Y en el interior del pequeño local, la máquina expendedora volvía a encenderse, aunque nadie la había conectado. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de gasolina vieja y metal caliente, como si algo se hubiera fundido dentro. Adrián, o quizás ya no importaba el nombre de quien conducía, salió del coche. El suelo crujía bajo sus botas mojadas. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si la estación entera estuviera vacía por kilómetros a la redonda. Se acercó a la puerta del local. El cristal estaba cubierto de polvo, pero al pasar la mano para limpiarlo, descubrió algo escrito desde dentro. 3 letras. Difusas. Trazadas con un dedo sobre la suciedad. SOS. El neón del techo parpadeó una vez más. Durante medio segundo, la luz reflejó algo detrás del cristal. Una figura quieta, mirando hacia afuera. Cuando la luz volvió, el interior estaba vacío. Caminó alrededor del edificio.
El suelo estaba cubierto de huellas de neumáticos. Todas iguales. Todas en el mismo sentido. Ninguna se alejaba. A un lado, un coche idéntico al suyo. Mismo modelo, mismo color. La matrícula, exactamente la misma. El interior olía a humedad y tabaco reciente. Sobre el asiento del copiloto, una taza de café aún caliente. El vapor se elevaba lento, como si alguien acabara de dejarla ahí. La lluvia cesó de golpe. El silencio fue tan repentino que dolió. El neón dejó de parpadear. Solo la luz de la luna cubría la estación. En el horizonte, la carretera desaparecía entre la niebla. Y justo en el borde del campo de visión, una nueva señal reflejó la luz de los faros. Kilómetro 313, desvío a la derecha. La misma tipografía. El mismo óxido. El mismo cartel. Pero detrás de él, la carretera ya no parecía la misma. El asfalto terminaba en tierra. Y al final del sendero, un destello lejano, como si alguien sostuviera una linterna. El reloj del coche seguía inmóvil. 2:39, pero el cuentakilómetros había cambiado. El número brillaba en rojo, 313.13. La carretera se extendía recta frente a ellos. Un túnel de árboles mojados, cada uno idéntico al anterior. El suelo reflejaba los faros, pero el reflejo no cambiaba, como si el asfalto estuviera copiándose a sí mismo, una y otra vez. El GPS seguía marcando la misma distancia, kilómetro 313. El reloj, inmóvil. 2:39. El tiempo había dejado de avanzar. O tal vez era la carretera la que lo había detenido. Cada curva parecía conocida, cada señal idéntica, cada sombra reflejaba un instante que ya había ocurrido. Y sin embargo, algo cambiaba. Pequeños detalles imposibles de ignorar. Los árboles, más altos. La niebla, más espesa. La línea blanca del borde de la carretera, ahora doble. La gasolinera volvió a aparecer, esta vez a la izquierda de la carretera. El neón seguía encendido. El coche aparcado frente a la puerta, idéntico al suyo, seguía allí. Pero ahora tenía la puerta del conductor abierta. El aire olía diferente. A tierra húmeda y a hierro. El mismo cartel de kilómetro 313 Q desvío a la derecha colgaba torcido, y debajo, una mancha oscura se extendía sobre el suelo. No era aceite. No era agua. La luz del faro iluminó algo más, un cuaderno tirado junto al cartel. Las hojas empapadas, llenas de garabatos. Solo una frase repetida una y otra vez, con una caligrafía nerviosa. No frenes. No mires atrás. El coche siguió avanzando. El paisaje cambió apenas, pero cada detalle estaba fuera de lugar. La carretera se curvaba hacia la derecha, otra vez. El mismo cartel. El mismo charco. El mismo parpadeo del neón. La gasolinera, una vez más. El vaso vacío sobre el mostrador. El reflejo en el cristal. Todo repetido, con una precisión enfermiza. Pero algo nuevo empezó a notarse. Cada vez que el coche pasaba por el kilómetro 313, el paisaje se oscurecía un poco más. El cielo perdía color. Los árboles parecían cerrarse sobre la carretera. Y el reflejo del vehículo en los cristales mostraba algo que no coincidía. En el espejo retrovisor, el coche seguía moviéndose, pero dentro, no había nadie. El contador del vehículo comenzó a marcar cifras imposibles. 313.13, 313.31, 313.99, 313.00. Cada número, un nuevo ciclo. Cada vuelta, más corta. El motor rugía igual, pero el sonido se distorsionaba como una grabación vieja, repetida demasiadas veces. El GPS perdió señal. El punto azul desapareció. Solo una palabra parpadeaba en la pantalla. Recalculando. Durante unos segundos, nada más ocurrió. Silencio. Oscuridad total. Solo el sonido del limpiaparabrisas arrastrando agua seca sobre el cristal. Entonces, el GPS volvió a encenderse. Una nueva línea azul apareció. Ruta alternativa. Tiempo estimado, 23 minutos. El cartel brillaba en la oscuridad, tan limpio, tan nuevo, que parecía recién colocado. Kilómetro 313, desvío a la derecha. El bucle había empezado otra vez. La carretera volvía a extenderse. Larga, idéntica, infinita. El kilómetro 313 aparecía de nuevo en el contador, y el reloj del coche seguía detenido en las 2:39. Pero ahora, había diferencias. Pequeñas,
casi imperceptibles. El aire olía a polvo en lugar de lluvia. El neón de la gasolinera tenía un tono más cálido, y la luna, más baja, más roja. Los faros del coche iluminaban un tramo de asfalto que ya no era nuevo. Había grietas. Y en las grietas, algo brillante. Fragmentos de cristal. Restos de una colisión. El espejo retrovisor vibró. Durante un instante, reflejó algo que no estaba detrás. Un segundo coche, idéntico, siguiendo la misma trayectoria exacta. Mismo color. Mismo modelo. Mismo movimiento. El aire dentro del vehículo se volvió denso, como si la presión subiera de golpe. Los latidos del corazón parecían sincronizarse con el tic-tac del limpiaparabrisas, dos sonidos alternos que marcaban el tiempo del encierro. Cada curva revelaba señales nuevas, más deterioradas, más deformadas. Las letras del cartel de kilómetro 313 parecían reescritas. Ya no eran perfectas. La pintura goteaba. La palabra derecha se repetía 3 veces, una sobre otra, como si alguien la hubiera corregido en distintos momentos. El GPS volvió a iluminarse. Esta vez no mostraba ruta alguna. Solo una línea que se repetía sobre sí misma, dibujando una espiral. Y en el centro, un número. 313. La carretera se estrechaba. Los árboles parecían inclinarse sobre el asfalto, cerrando el paso con ramas que nunca estuvieron allí. Cada vez que el coche los esquivaba, un rasguño quedaba en la carrocería. Y en el siguiente ciclo, la marca ya estaba allí antes de empezar. El coche seguía rodando. El motor sonaba igual, pero el paisaje se transformaba con cada vuelta. La gasolinera se deshacía poco a poco, los neons caídos, el coche estacionado oxidado, el vaso del mostrador cubierto de polvo seco. El tiempo dentro del bucle se estaba agotando, como si la carretera ya no pudiera sostener su propia repetición. El aire cambió de nuevo. Ya no olía a metal ni a gasolina. Olía a tierra quemada. Los faros iluminaron algo al borde del camino. Un cartel caído. La base oxidada, doblada hacia el suelo. Entre la hierba, un reflejo metálico. Era una matrícula. La misma que la del coche que conducía. Oxidada, partida por la mitad. El marcador digital parpadeó. El número cambió bruscamente. Kilómetro 312-9. El bucle se contraía. Cada ciclo, más corto. Cada curva, más cerca de la anterior. Los faros captaron otra silueta frente al camino. Una figura quieta, en el arcén. Sin movimiento, sin rostro, sin sombra. Solo una forma humana de pie, mirando hacia el coche mientras pasaba. El reflejo del parabrisas mostró algo imposible. El mismo coche, con ellos dentro, pasando por el mismo punto, al mismo tiempo. El GPS volvió a cambiar. La espiral desapareció. Solo una frase apareció en pantalla. Fin de ruta. El motor se detuvo. El reloj del tablero marcaba las 2:39. Pero el segundero comenzó a moverse hacia atrás. En el horizonte, un nuevo cartel emergió de la niebla, brillando con luz propia, imposible, perfecto, recién colocado. Kilómetro 312. El marcador digital titilaba entre números imposibles. 312-9, 313.0, 313-9. La aguja del combustible no se movía. El reloj del coche se mantenía fijo en 2:39, aunque el cielo ya no parecía de noche. Una luz gris, sin origen, iluminaba el paisaje entero, como si el sol y la luna coexistieran en la misma hora. La carretera se estrechaba aún más. Las marcas del asfalto desaparecían. A los lados, los árboles eran cada vez menos árboles, troncos secos, inclinados, como huesos enterrados en la tierra. El parabrisas tenía una grieta nueva. Una línea fina, en espiral, que crecía lentamente, desde el borde inferior hasta el centro del cristal. Cada vez que respiraba, la grieta se expandía, como si el aire que exhalaba la empujara a romperse. El asfalto vibró bajo las ruedas. Una sombra cruzó frente al coche. Un destello metálico. El volante tembló, y el vehículo se desvió apenas 1 metro. Suficiente para ver algo que antes no estaba allí. En la cuneta, medio cubierto por barro, un coche volcado. El mismo modelo. El mismo color. La misma matrícula. El parabrisas roto, el techo hundido. Las luces traseras parpadeaban todavía, como si acabara de ocurrir el impacto. El aire olía a caucho quemado y a gasolina. Y entre los restos, algo que brillaba con la luz gris,
una pulsera de tela, roja, empapada en agua. La misma pulsera que él llevaba en la muñeca. El suelo comenzó a vibrar. El marcador cambió bruscamente a 313.0. El neón de la gasolinera, al fondo, se encendió de nuevo, como si lo llamara desde otra curva del tiempo. El reflejo del espejo retrovisor mostró el coche volcado, pero vacío. El motor del coche se apagó. La pantalla del GPS se iluminó sola. Una nueva ruta. Una sola palabra escrita en blanco sobre negro. Regresar. La línea azul marcaba una vuelta exacta. El mismo recorrido. El mismo punto final. El coche dio media vuelta. La carretera parecía más lisa ahora, más nueva. El cartel de kilómetro 313 había desaparecido. Solo quedaba un poste torcido, sin letras, sin óxido, como si nunca hubiera existido. A lo lejos, el horizonte se abrió. Una línea de luz blanca cruzó el cielo. Por un momento, pareció que el tiempo volvía a avanzar. Pero el reloj seguía marcando 2:39. Y en el último reflejo del cristal, antes de que todo se apagara, se distinguió la silueta del coche volcado volviendo a encender sus luces. Son las 7 de la mañana. En otras noticias, las autoridades han reabierto la investigación sobre el antiguo tramo de la carretera nacional 324, cerrado desde 2009 tras un accidente múltiple en el kilómetro 313. Según el informe oficial, el siniestro ocurrió a las 2:39 de la madrugada, cuando un vehículo perdió el control bajo una fuerte tormenta. Los 3 ocupantes murieron en el acto. El tramo fue clausurado días después por motivos de seguridad. Curiosamente, en las últimas semanas, varios conductores han reportado haber visto luces y señales activas en esa misma zona, aunque el acceso permanece bloqueado desde hace más de una década. El silencio vuelve a llenar la carretera. La cámara se eleva lentamente, mostrando la curva del desvío. Entre la niebla, un cartel medio oxidado se inclina hacia un lado. Las letras apenas legibles brillan con el reflejo de los faros apagados. Kilómetro 313, desvío a la derecha. Y justo antes de desaparecer entre la niebla, un sonido sutil, repetido, casi un suspiro. Recalculando. Algunas rutas no aparecen en los mapas, porque no están hechas para regresar. Si has llegado hasta aquí, ya conoces el camino. Pero recuerda, si alguna vez tu GPS te ofrece una ruta más rápida, no la tomes. Suscríbete a Crónicas Nocturnas. Y acompáñanos en el siguiente desvío.